Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial, a nuestro juicio totalmente indispensable y necesario, que habla de cómo los 7 hombres más ricos del mundo controlan en no escasa medida la información que recibe toda la población del mundo, incluido países como pueda ser Rusia, China y hasta Corea del Norte, si me apuran ustedes. Los 7 hombres más ricos del mundo no es que sean como Ortega en España, que tiene mucho dinero comparado con la mayoría de los españoles, o como el dueño de Mercadona. No, estamos hablando de gente rica. Lo de España, en fin, sea Roch, sea Ortega, etcétera, pues no deja de ser gente que, bueno, que sí, que tiene mucho dinero, que es millonario, y seguramente muchos de ustedes pensarán que quieren enganchar a la 10ª parte de su dinero. Es mucho dinero, no pasan de ser millonarios. Estamos hablando de 7 personajes en este editorial que ellos 7 solos, tienen más dinero que la mitad de los habitantes de este planeta sumados. Se dice pronto y es para reflexionar. Buena parte de ese dinero es verdad que ha ido surgiendo del enmaridamiento con la comunidad de inteligencia en Estados Unidos y con el complejo militar industrial, pero también realmente por el medio de las comunicaciones. Las comunicaciones al final pueden dar mucho dinero y el caso de ellos es evidente. Y en este sentido, el peso que tienen esas comunicaciones es tremendo. Finalmente, esas comunicaciones pues dan la información que les viene bien. Es una información que nunca va a cuestionar un sistema que les permite seguir enriqueciéndose. Es una comunicación que nunca va a apuntar hacia puntos de sus grandes alianzas. Y eso son las guerras en el exterior, eso son las operaciones de la CIA o eso es la política del Estado de Israel, por solo mencionar algunos. Junto con esos 7 grandes billonarios, con esos 7 hombres más ricos del mundo, hay otros grupos de control de los medios de comunicación que no crean ustedes que tienen mucha menos influencia. Por ejemplo, el caso de los fondos de inversión, como BlackRock. BlackRock tiene un dinero que realmente, en términos de presupuesto, solo está superado por Estados Unidos y China. El resto de los países del mundo, incluyendo Rusia y Gran Bretaña y Alemania, etcétera, etcétera, no llegan ni de lejos a tener el presupuesto de BlackRock. Y BlackRock tiene un peso sobre los conglomerados mediáticos en todo el mundo tremendo. En España, inmenso. Habrá alguno que diga, bueno, pues no sé, el periódico de mi pueblo, sí, el periódico de su pueblo, seguramente BlackRock le trae sin cuidado, no va a invertir en él. Pero, por ejemplo, el grupo Prisa y, por ejemplo, todo lo que es A3 Media, etcétera, es decir, los grandes grupos mediáticos en España están controlados por BlackRock y no se les pasará por la cabeza decir algo, pero vamos, medianamente crítico, no vamos a decir negativo o agresivo, no, medianamente crítico sobre BlackRock. Si a todo esto, es decir, a la información que se cocina y que luego sirven los medios a escala mundial, al peso que se tiene en los medios nacionales y locales. Si a todo esto le suman ustedes el peso de la publicidad institucional, que ahí Pedro Sánchez cada vez da más dinero a los medios de comunicación, el peso de la publicidad privada, pues por ejemplo de bancos, por ejemplo de la Big Pharma, etcétera, etcétera, pues hombre, evidentemente los medios de comunicación pueden contar muy poquita verdad, porque nadie quiere perder la publicidad del Banco de Santander, o nadie quiere perder la publicidad de Wells Fargo, o nadie quiere perder la publicidad de la caja de no sé qué, que realmente te tapa un hueco dentro de la radio, dentro de la televisión o dentro del periódico. Y claro, ¿esto que implica? Una censura brutal, una censura que no tiene nada que envidiar a la censura de las dictaduras, porque en muchos casos ni siquiera hace falta que el directivo de esa caja, de ese banco, de esa empresa, de ese ayuntamiento te llame para decirte, oye, que esto no salga. No hace ninguna falta porque tú que no quieres que te cierren la radio o que te cierren el periódico, que te cierren la televisión, ya sabes lo que tienes que decir y lo que tienes que callar. Y por lo tanto, al final, el control sobre los medios y la censura sobre los medios es terrible.
¿Cuándo rompe esa censura? Pues hombre, rompe cuando son medios independientes que, por ejemplo, no dependen de la publicidad, como pasa con este programa que lleva manteniéndose con un crowdfunding 12 temporadas. Y efectivamente, pues no dependen de la publicidad y por lo tanto no están sujetos a eso. Rompe cuando además la gente que los hace está convencida de la labor que está haciendo, asumiendo que eso tiene costes muy grandes, no solo económicos, sino también personales. Y rompe cuando efectivamente por encima de la gente a la que puedes agradar, que te puede aplaudir o que te puede seguir, colocas la idea de que tienes que contar la verdad. Y eso es un camino difícil, es un camino muchas veces muy solitario, es un camino arduo, cuesta arriba, pero es la única manera de poder decir la verdad a los demás. Con el riesgo, por supuesto, de que la verdad no sea agradable, de que hay gente que prefiere una mentira que le parece bonita o tranquila antes que una verdad que resulta a veces repulsiva e incluso inquietante. Pero no hay término medio. O realmente se está con la verdad informativa y eso significa mantener la independencia a todo costo, o estás simplemente con el hecho de aceptar la censura, venderte y convertirte en una furcia mediática que, como pasa siempre con la prostitución, hombre, pues las hay mejor pagadas y callejeras. Esa es la tristísima realidad de los medios de comunicación y quien no lo quiera ver, pues realmente peor para él. De eso hablábamos hoy en nuestro editorial, pero el programa tiene que seguir y llegamos a nuestro boletín informativo, que como siempre comenzamos con el segmento de España y con el hijo de Ábalos, Víctor, que sigue defendiendo a su padre, pero vamos, de una manera clarísima y dando además una leña tremenda al gobierno de Pedro Sánchez. Volvemos a decir lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, lo que cuenta Víctor Ábalos es verdad. Pues no es fácil de saber. Podría ser verdad, podría ser simplemente un intento casi a la desesperada de salvar a su padre de acabar largos años en prisión. En cualquiera de los casos, lo que va contando es tremendo. Por ejemplo, el último personaje al que ha colocado en el punto de mira y además de manera clarísima es a Grande Marlaska, el pésimo ministro del Interior que tiene el gobierno de Pedro Sánchez y que, salvo por el hecho de ser homosexual, no hay manera de saber cómo ha podido acabar siendo ministro del Interior, pues lo está haciendo rematadamente mal desde hace años. Bueno, pues Víctor Ábalos ya ha culpado a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, de comprar mascarillas, aprovechando la crisis del coronavirus, por cerca de 3,5 millones de euros a la misma empresa, a Soluciones de Gestión, a través del mismo intermediario, Koldo García del Partido Socialista, Víctor de Aldama en la zona empresarial, que en contratos que ahora mismo se están investigando y que, por cierto, todo esto no ha derivado en que se investigue al ministro del Interior. Aquí, efectivamente, en algún momento, se relacionó a Koldo en todo este tipo de enjuague con el que fue secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que dimitió inmediatamente, y ahí quedó la cosa. Y aquí, pues el hijo de Ábalos está insistiendo en que la cosa tenía que haber seguido adelante, que aquí hay muchos contratos semejantes a esos contratos por los que han imputado a su padre y de momento está en prisión preventiva, que esos contratos apuntarían a que Marlaska no es ni mucho menos inocente, sino que también tendría que ser investigado, procesado y encarcelado, pero solo le ha tocado a su padre hasta ahora. Como ven ustedes, la cosa sube de temperatura, pero también es lógico, porque no nos vamos a engañar en absoluto. La cosa sube de temperatura y está en la situación en la que está porque se da la circunstancia de que en última instancia, durante la crisis del coronavirus, se realizaron multitud de contratos absolutamente putrefactos en contra de la legalidad, sobredimensionados, con comisiones y desde luego haciendo fortuna sobre la base del pánico que se había apoderado de buena parte de la población española. Esa es la tristísima realidad.
Analizamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde de miércoles, César. Muy feliz mitad de semana laboral para ti, para todos los que nos acompañan cada día. Y vamos a ir enseguida a las noticias del día, pero antes quiero hablar de la que para mí es la noticia de aquí al final del año. Y es que se acerca la Navidad y nosotros les traemos el que puede y debe ser su primer regalo. Esta Navidad pueden tener un año entero de análisis independiente de todo eso que nadie más les cuenta por solo 52,50 euros. Es una oferta única y irrepetible para quienes quieren entender el mundo sin filtros ni tutelas y está disponible solo hasta el Día de Reyes. Después se acaba la Navidad y la oferta desaparece. Hoy se pueden asegurar este regalo de 12 meses para ustedes o para quienes más quieren con un código promocional muy fácil, que es Feliz Navidad 2025. Es tan sencillo como eso, Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Con eso consiguen este regalo que les asegura el mejor criterio, la mejor opinión, el mejor análisis sobre historia, política, economía y cultura en idioma español. Y ahora sí, capítulo 3 de Víctor Ábalos, que en esa entrevista que vamos conociendo por fascículos sostiene que el foco judicial del caso Mascarillas ha dejado al margen de forma llamativa al Ministerio del Interior. A su juicio resulta incomprensible que no se haya investigado a responsables políticos de ese departamento, pese a que fue uno de los que compró material a la misma empresa vinculada a la trama. Ni siquiera se ha investigado, dice, es muy raro. En su denuncia apunta directamente al ministro Fernando Grande Marlaska. La crítica de Víctor se centra en un contrato adjudicado en plena primera ola de la pandemia. Según el hijo de Ábalos, el empresario y comisionista de toda la trama, Víctor de Aldama, a través del propio Koldo, ex asesor de su padre, abrió camino a la empresa principal del entramado, Soluciones de Gestión, para vender mascarillas y otro material sanitario a distintas administraciones públicas. Interior terminó formalizando una compra por la vía de urgencia por un importe cercano a los 3,5 millones de euros, siguiendo el mismo esquema que después quedó bajo sospecha en otras instituciones. El procedimiento está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pero hasta ahora la instrucción no ha señalado a ningún alto cargo de Interior. En un primer momento, las diligencias se fijaron en un mando policial ya jubilado, José Antonio Rodríguez, que dirigía el Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio y que fue quien recibió el contacto de Koldo. En su declaración como testigo, Rodríguez aseguró que no recordaba quién le había facilitado el enlace con el exasesor de Transportes, lo que dejó la conexión política en una zona de sombra. No se determinó bien cómo se había iniciado este contacto, pero la investigación dio un nuevo giro cuando aparecieron audios intervenidos por la Guardia Civil en los que Koldo hablaba de su relación con el entonces secretario de Seguridad, Rafael Pérez, que era el número 2 de Marlaska. Esa cercanía, según la interpretación que hacen los agentes, alimenta sospechas sobre un posible conocimiento interno de la operación, si no por parte del propio Marlaska, al menos en su entorno. Pérez acabó dimitiendo meses después, alegando motivos personales, aunque la causa judicial no ha derivado por ahora en imputaciones contra él ni contra los otros responsables del ministerio de Marlaska. Víctor Ábalos subraya que esta ausencia contrasta con la línea seguida con otros frentes del caso. La Audiencia Nacional y el Supremo investigan contratos de mascarillas en organismos tan variados como Puertos del Estado o Adif. Además, la Guardia Civil ha remitido informes específicos sobre compras realizadas en Canarias y Baleares, ya saben, los informes Torres y Armengol, y las pesquisas continúan ampliándose hacia otras adjudicaciones de emergencia. En este contexto, el hijo del exministro sostiene que Interior aparece como una excepción difícil de justificar, dado que utilizó el mismo proveedor que todos los demás investigados y participó, según su versión, en un circuito idéntico de intermediación. En su lectura política, Víctor Ábalos va más allá de la crítica judicial y retrata a Marlaska como un ministro sin autonomía real. Dice que el titular de Interior está sometido a directrices ajenas y desliza que habría un ministro por encima de él, insinuando la existencia
de decisiones tomadas desde más arriba en el gobierno. Son acusaciones formuladas desde la esfera personal y familiar del exministro, mientras que Ábalos intenta desmontar la narrativa oficial que lo aísla como principal responsable dirigente del caso. Hoy su abogado, que pagaba el PSOE, no ha ayudado mucho a la causa, ha dicho en una entrevista en Televisión Española que todo lo que dice va de farol, pero bueno, veremos si va tan de farol o no, porque de Coldo se pensó que iba de farol y no iba. En fin, la conclusión es que esta entrevista de Víctor Ábalos abre un nuevo capítulo de guerra entre Ábalos y el Ejecutivo, marcado por la intención del exministro y su entorno de repartir culpas, de repartir responsabilidades y cuestionar los límites de la investigación. Tras años de alianza política con Pedro Sánchez, el antiguo hombre fuerte del sanchismo encara ahora su proceso judicial desde prisión, mientras su familia trata de presionar mediáticamente para denunciar lo que considera trato desigual. En este sentido, Pedro Sánchez concedía este martes una entrevista en Televisión Española a la propagandista socialista Gemma Nierga y le decía, atentos porque hay que tener cara, que Ábalos para él en lo personal es un gran desconocido. O sea, hasta ese punto de renegar llegamos. ¿Qué les parece? Bueno, y la segunda noticia es una noticia verdaderamente tremenda, y es que el gobierno español acaba de renunciar a 60.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, es decir, al 37% del dinero que le iba a prestar la Unión Europea. Y alguno dirá, bueno, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué estos préstamos de los fondos de la Next Generation, pues realmente el gobierno renuncia a ello y al final pues se va a ejecutar la mitad de los concedidos? Es decir, de los 163.000 millones que se asignaron a España, pues se van a ejecutar aproximadamente 88.000 millones. Bueno, pues por una sencilla razón, y es porque buena parte del dinero es un dinero que ha ido a parar a entidades públicas y las empresas privadas no le ven ninguna gracia a los fondos. Consideran que al final los préstamos tienen interés muy alto, consideran que además la burocracia es insoportable y además hay una carga fiscal añadida, como no en España, donde va a acabar la pobre gente pagando impuestos por respirar, que hace que eso no tenga interés. Como no se puede gestionar y como no encuentras a nadie que se quiera quedar con ello, pues finalmente aquí hay un porcentaje elevadísimo de estos fondos europeos que no van a entrar en la economía española. Pero es que sinceramente, si efectivamente esto significa una coz por parte de los buscabonus y significa al mismo tiempo unas tasas de interés muy elevadas, pues comprendemos perfectamente que hay instancias privadas que consideren que ese dinero no les merece la pena. Bueno, pues consecuencias de no hacer las cosas bien, mire usted por dónde. El gobierno de Pedro Sánchez ha asumido el mayor fracaso en la gestión de los fondos europeos Next Generation y renunciará formalmente a unos 60.000 millones de euros en préstamos, al tiempo que reconoce en privado que también le será casi imposible ejecutar otros 15.000 millones antes del plazo definitivo del 31 de agosto de 2026. De los 163.000 millones que España podía llegar a recibir, 80.000 en subvenciones, o sea que no había que devolver, y 83.000 en créditos, finalmente solo se va a quedar con 88.000, algo poquito más de la mitad, menos de la mitad de lo previsto por ellos para ejecutar, y supone perder o dejar de solicitar cerca de 75.000 millones, el 46% del total. ¿Se acuerdan cuando hace 5 años, en julio, venía Sánchez con mascarilla de negociar estos fondos Next Generation, el reparto en Europa, y todo su gobierno le ovacionaba y aplaudía largamente? Bueno, pues ellos probablemente ya sabían que no eran capaces de ejecutarlos. Como han resultado ser, fue otra vergüenza como la ovación a Ábalos. La decisión se va a materializar en una nueva adenda al plan de recuperación, que en la práctica supone una enmienda a la totalidad de la aprobada por Bruselas hace apenas 14 meses. Hace solo 15 días, además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mentía en público. Es imposible que hace 15 días no supiera en qué nivel de ejecución estaban los fondos.
Y aseguraba en el Congreso que seguía habiendo un esfuerzo claro y continuo por gastar todo el dinero. Ahora el Ejecutivo admite que es imposible y prefiere anticiparse al ridículo de tener que devolver los fondos. Hasta noviembre solo se han adjudicado 6.900 millones de los 83.000 en préstamos. Tras la renuncia, esa cantidad se va a reducir a 23.000 millones, de los cuales al menos 15.000 también corren serio riesgo de quedarse sin gastar. En total, España dejará sobre la mesa casi 97.000 millones de euros de los fondos europeos. La renuncia arrastra consigo a programas estrella como los 10.750 millones del PERTE del chip, gran parte de los 22.000 millones de la línea ICO-Verde, los 20.000 del Fondo de Resiliencia Autonómica, los 8.000 de la línea ICO-Empresas, los 4.000 del Fondo Nextec y los 4.000 millones previstos para vivienda social en alquiler. Maravilla, esto de la vivienda. Además, el dinero que sí se ha adjudicado ha ido mayoritariamente a organismos y empresas públicas, entre ellos Adif Alta Velocidad, la Generalidad de Cataluña, Traxa o los ministerios, mientras que el sector privado ha rechazado casi por completo unos préstamos que el gobierno había conseguido establecer como caros y con una burocracia asfixiante. Ha sido un éxito porque los fondos tenían que servir sobre todo para particulares, para empresas públicas. El que iba a ser el gran motor de la recuperación tras la pandemia termina 4 años después con el gobierno reconociendo uno de los mayores fracasos de ejecución de fondos europeos de toda la Unión y con solo 8 meses por delante para intentar salvar lo que queda. Yo no sé por qué. Creo que esas viviendas de alquiler social nunca las veremos, pero quizá publicidad institucional de lo bien que han gastado los fondos Next Generation, sí. A ver qué pasa. Y nos vamos de España, como siempre, a Hispanoamérica y con una noticia verdaderamente grave porque el presidente Trump ha anunciado que va a llevar a cabo ataques terrestres en el territorio de Venezuela, ya no solo en sus aguas territoriales, sino en el territorio de Venezuela. Y que Estados Unidos va a pasar muy pronto a realizar operaciones en tierra supuestamente contra el narcotráfico. Ya saben, esto se lo hemos contado en los días anteriores, que además el presidente Trump ha decidido que el espacio aéreo venezolano tiene que cerrarse en su totalidad. Y esto aparece justificado con la idea de la crisis del fentanilo, de que se sabe dónde viven los malos, por utilizar la terminología de Donald Trump, y que, claro, bombardeando Venezuela se salva la vida de miles de americanos. Quien ahora se dirige a ustedes ignora si efectivamente Donald Trump se cree esto, que pudiera ser. O sea, seguramente esto a lo mejor lo cuenta y se lo cree, pero esto es un disparate. Si realmente Donald Trump quiere acabar con el tráfico de drogas, bueno, pues una de las primeras cosas que tendría que haber hecho es no indultar a un presidente de Honduras que estaba cumpliendo una larguísima condena en Estados Unidos por narcotráfico. Porque claro, si se da la circunstancia de que tú acabas indultando a una persona que cumple condena por ser el jefe de una red de narcotraficantes y que encima era presidente de un país, pues hombre, la imagen de que estás combatiendo ferozmente a la droga, no hay quien se la crea. Eso no hay quien se lo crea. Pero además, si efectivamente pues se supone que se puede bombardear determinados países porque viene la droga, bueno, pues Donald Trump tendría que tener como sus primeras prioridades al Canadá y a México, porque la mayor parte de la droga que entra en Estados Unidos no entra desde Venezuela ni con lanchas ni con una ruta marítima desde Venezuela, entra por tierra. La mayor parte del fentanilo a través de la frontera con el Canadá y luego de la frontera con México. Yo espero que el presidente Trump no estará dispuesto a bombardear el Canadá o a bombardear México para salvar la vida de miles de jóvenes que así no se van a drogar. O sea, esta es la otra historia. Pero este tipo de consideraciones aparte, evidentemente, el Tribunal Internacional de Justicia, ante el que ha presentado una demanda Venezuela, no puede tolerar este tipo de acciones, son totalmente contrarias al derecho internacional. Esto no quiere decir que efectivamente haya gente que esté loca de contento en la idea de que de esta manera se va a derribar a Maduro.
Eso es comprensible, eso es entendible, eso es algo que, bueno, pues no hace falta tampoco ser un genio para poder captar ese entusiasmo. Pero la violación del derecho internacional es intolerable, la haga quien la haga y con las razones con las que la haga. Y claro, evidentemente aquí estamos en una situación de violación del derecho internacional, porque en última instancia, si pretendes hacer una intervención en Venezuela porque te parece que hay razones para ello, hay mecanismos internacionales para llevarlo a cabo. Por ejemplo, una misión de Naciones Unidas que se ha dado en el pasado, no otra cosa fue la Guerra de Corea, por ejemplo. Pero desde luego lo que no se puede hacer es decir, bueno, pues a mí me parece que a los que tengo que atizar de los narcotraficantes están en Venezuela, de momento les he hundido barcos y ahora voy a bombardear el país. Aquí, ¿cuál es la realidad? Vamos a ver, la realidad es que Donald Trump quiere cambiar el gobierno de Venezuela. Y tiene muy claro que el cambio del gobierno de Venezuela no se va a producir por las urnas. Y seguramente tiene razón. Y entonces la idea es provocar la caída del gobierno de Venezuela. Lo de la lucha contra la droga y todo lo demás no es que no se corresponda con la realidad, es que es una excusa ridícula. Y cualquiera que sepa de dónde entra la droga en Estados Unidos o que haya visto el indulto a un presidente narcotraficante se da cuenta de ello. Eso simplemente es la hoja de parra para intentar cubrir lo que es una intervención destinada a derribar a Maduro. ¿Cómo se produciría esa caída de Maduro? Porque claro, una cosa es realizar este tipo de operaciones y otra cosa es desembarcar en Venezuela y entonces la cosa podría ser muy dura. Hombre, pues de una manera muy sencilla. Aquí se trata de presionar a ver si Maduro se rinde y dice, bueno, vamos a salir en las mejores condiciones posibles, o si se da la circunstancia de que finalmente hay un grupo de personas de su entorno que deciden traicionar. Que dicen, señor presidente Trump, le entregamos la cabeza de Maduro y usted a cambio de eso pues nos proporciona una exención absoluta de responsabilidades como la que le ha ofrecido a Zelensky y a su banda de ladrones en Ucrania o como ese indulto que le acaba usted de dar al presidente de Honduras. Y entonces, bueno, pues a lo mejor de esa manera Donald Trump consigue que se dé un golpe de Estado que derribe a Maduro. Esto es muy discutible desde el punto de vista del derecho internacional, pero al menos es la realidad. Ahora, lo que no se puede pretender es que aquí estamos en la cruzada contra las drogas y que como ejemplo de cruzada contra las drogas indultamos a un presidente que era el jefe del narcotráfico en Honduras. Por cierto, país machacadísimo ahora mismo por el tráfico de drogas. Y que además Venezuela tiene un papel en el tráfico muchísimo mayor que Canadá y que México. Eso es ridículo. Eso es ridículo, no es nada más que la hoja de parra para tapar la desnudez de que lo que queremos es desplazar a Maduro del poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba este martes, aquí ya era por la noche en España, era por la tarde en Estados Unidos, que su país iniciará muy pronto ataques por tierra contra estructuras del narcotráfico en Venezuela, en una escalada de la operación Lanza del Sur, que ya ha destruido más de una veintena de narcoembarcaciones en el Caribe y el Pacífico y habría causado al menos, dicen Venezuela y otros países iberoamericanos, 80 muertes. Durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, que se retransmitió en directo y que nos habían informado por la mañana que iba a tener lugar, Trump afirmó que su administración conoce todas las rutas de los cárteles y que las operaciones terrestres van a permitir una mayor eficacia, ya que sabemos dónde viven los malos, dice. Culminó su intervención con un tono muy beligerante, decía, vamos a acabar con esos hijos de perra, me perdonarán, pero es el literal de lo que dijo, en referencia a los narcos, que según Washington envían fentanilo y cocaína a territorio estadounidense, cobrándose miles de vidas de jóvenes que consumen, como dijo Trump, una pastilla para divertirse un poco y mueren en segundos.
Esta declaración del presidente llega en medio de un amplio despliegue militar en aguas caribeñas próximas a Venezuela, con más de 16.000 efectivos de su ejército involucrados, incluyendo el portaaviones USS Gerald Ford, que siempre les comentamos, y varios bombarderos B-52. Trump ha justificado esa ofensiva como una respuesta a la crisis de opioides. Critica duramente la política migratoria de Joe Biden porque dice que tuvo mucha culpa de lo que está sucediendo por permitir un flujo incontrolado de drogas y asesinos. Y además extiende sus amenazas militares más allá de Venezuela. Dice que cualquier nación que produzca o trafique estupefacientes hacia Estados Unidos está sujeta a ataques, lo que incluye explícitamente a Colombia, acusada de mantener plantas de cocaína. El presidente Trump también advertía a pilotos y aerolíneas que consideren todavía el espacio aéreo venezolano como cerrado en su totalidad, y la reacción venezolana, lógicamente, no se hacía esperar. El gobierno de Maduro lo que ha hecho ha sido denunciar la maniobra de Trump en la Corte Penal Internacional, la CPI, a la que no hace mucho caso, cuando lo que se denuncian son las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero bueno, han recurrido a La Haya, donde el embajador Héctor Constans Rosales ha presentado una queja formal ante los Estados miembros. Rosales describía el despliegue como una amenaza directa contra la soberanía venezolana y decía que es también un intento de desestabilizar la región de Trump, argumentando que la estabilidad del Caribe se está viendo gravemente amenazada por estas acciones sin precedentes de la administración estadounidense. En paralelo, el Parlamento, controlado por el chavismo, el Parlamento de Venezuela, aprobaba un proyecto de ley para derogar el Estatuto de Roma, lo que también allana el camino para la salida de Venezuela de la CPI. Esa iniciativa surge tras el cierre de la oficina de la Fiscalía del Tribunal en Caracas, motivado por la falta de progreso real en la cooperación con las autoridades locales, a lo que la Asamblea Nacional respondió acusando a la CPI de incumplir compromisos de cooperación y complementariedad. Y el que faltaba por intervenir aquí, que era el presidente colombiano, Gustavo Petro, también salió al paso de las insinuaciones de Trump, lo invitó a visitar su país para presenciar de primera mano la destrucción de laboratorios de cocaína y defendió los logros de su administración. Está en el poder desde agosto de 2022 y dice que ha eliminado miles de centros de producción, así como rechazaba categóricamente que se puedan usar en su país misiles o que se puedan realizar ataques militares. Abogaba por una cooperación regional contra el narco, pero sin intervenciones armadas. Decía, no hemos visto evidencia que vincule directamente a Maduro con el tráfico colombiano. Enfatizaba en sintonía con investigaciones locales que no respaldan las acusaciones estadounidenses. Claro. Esta escalada marca otro giro en la estrategia de tensión de Trump, quien ya ha designado a Maduro y sus aliados como parte de la organización terrorista extranjera Cártel de los Soles. Lo que comenzó como bombardeos selectivos contra embarcaciones, el primero el 2 de septiembre contra un barco ligado al Tren de Aragua, puede derivar en cualquier momento en un conflicto más amplio con opciones operativas que incluyan incluso redadas en instalaciones terrestres. Así que todos pendientísimos, como no teníamos suficiente con Israel y la Franja de Gaza y con Ucrania y Rusia, pendientes también de este nuevo foco de posible guerra o de posible intervención militar. Y nos vamos, y no crean ustedes que es broma, de Venezuela a Honduras, porque en Honduras en estos momentos están en una situación en la que sigue el empate técnico. Es decir, en estos momentos está escrutado algo más del 74% de los votos y ya Salvador Nasrallah se ha colocado por delante con casi un punto de Nasri Asfura, que es el presidente que quería Donald Trump y que lo quería tanto que va a indultar a un antiguo presidente narcotraficante porque es del mismo partido y que además ya dijo que si no ganaba Nasri Asfura cerraba el grifo de los dólares. Salvador Nasrallah en estos momentos tiene un 40,3%. Nasri Asfura tiene un 39,5%. La diferencia es de apenas 20.000 votos. Pero es que en Honduras no hay segunda vuelta. En Honduras gana aquel que tiene más votos, aunque tenga solo un voto. Y aquí, efectivamente, pues Donald Trump ha echado su cuarto a espadas a favor de Asfura y no está nada claro que Asfura haya ganado o que vaya a ganar. Puede que sí y puede que no.
Y todo esto en medio de un país donde uno de sus presidentes, que era un narcotraficante, acaba de ser indultado por Donald Trump, donde más del 60% de la población, que se dice pronto, vive por debajo del umbral de la pobreza, y donde además el narcotráfico ha llegado a tener un peso tan grande que, bueno, el país es una de las grandes sucursales por las que pasan las drogas con destino a Estados Unidos, a pesar de lo cual no parece que aquí vayan a hundir ni lanchas, ni vayan a bombardear objetivos en tierra. De momento se están conformando con intentar que las elecciones las gane Asfura, que puede que las gane, pero también podría darse la circunstancia que las pierda, porque en estos momentos Nasrallah está por delante de él, nada más y nada menos que con 20.000 votos. Bueno, pues seguiremos viendo lo que pasa y se lo seguiremos contando. Este martes ya era madrugada en España, pero era de día en Honduras. Se reanudaba el recuento oficial en las elecciones presidenciales hondureñas tras la suspensión del lunes por problemas técnicos del Consejo Nacional Electoral, el CNE. Con el 74,2% de las actas escrutadas, daría un vuelco la situación. El centrista, en teoría centrista, al que Trump califica también como izquierdista, Salvador Narraya, un conocido presentador de televisión, lidera con 1 millón, aproximadamente un poquito más, el 40%, 40,35% de los votos. Este recuento seguido muy de cerca por el conservador Narri Asfura con 991.899 votos, lo que sería el 39,55%. La diferencia sería ahora mismo de unos 20.000 sufragios, es menos de un punto porcentual. En tercer lugar, y ya sin ninguna opción de ganar, queda la candidata oficialista Richie Moncada, el delfín de la presidenta Xiomara Castro, con el 19,02%. La jornada electoral del domingo transcurrió sin incidentes graves, pero las semanas previas ya saben que estuvieron marcadas por acusaciones cruzadas de fraude entre el gobernante de Partido Libre y la oposición. Tanto Nasrallah como Asfura aseguran tener ventajas según sus conteos paralelos, y Moncada denunció una supuesta inflación de actas a favor del partido de Asfura, el líder derechista de Trump. En Honduras, además, no existe segunda vuelta. Quien gana, quien obtiene más votos, aunque sea por un solo sufragio, gobierna. El CNE tiene hasta 30 días para proclamar un ganador definitivo y publicarlo en la Gaceta. Si al final hubiera empate exacto, un escenario que es estadísticamente muy improbable, se repetiría el conteo, y si persiste ese empate, se convocan nuevas elecciones en 20 días, pero solo entre los dos partidos empatados. O sea, los comunistas ya han quedado fuera a priori de la carrera electoral. Esta campaña ha estado marcada por la intervención directa de Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a Asfura, el exalcalde de Tegucigalpa y candidato de Partido Nacional, con varios mensajes en Truth Social. Indultó también al expresidente Juan Orlando Hernández, que estaba condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, y amenazó con cortar la ayuda financiera a Honduras si no ganaba su candidato. El lunes, cuando el recuento se paró, Trump fue el primero en cargar contra la presidenta del comité electoral. Decía: parece que Honduras está intentando cambiar los resultados. Si lo hacen, habrá un infierno que pagar. Bueno, estamos pendientes de cómo termina ese conteo. Desde luego, con los pocos votos que lleven 3 días, ya es llamativo en sí. Además de la presidencia, ya saben que el domingo se renovó el Congreso, el Parlamento Centroamericano, y también los dirigentes de 298 municipios. El próximo gobierno lo que va a heredar es un país donde más del 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La violencia política y el crimen organizado son endémicos y es el principal problema del país, y la corrupción de las instituciones permanece como uno de los principales lastres. Todo apunta a que el resultado final no se va a conocer hasta dentro de varias semanas, y se va a decidir, además, todo apunta, por unos pocos miles de votos. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional, y tenemos que detenernos en primer lugar en Europa, en la Unión Europea, en Bruselas, porque ha sido detenida y luego puesta en libertad con cargos por fraude la que fue la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la chica que vino antes de Borrell y antes de Kaja Kallas, que es una señora que se llama Federica Mogherini, que viene del Partido Comunista Italiano,
incluso de su época de mocedad, estuvo en las juventudes del Partido Comunista Italiano, que en un momento determinado pues fue basculando hacia la línea del Partido Socialista y que lleva viviendo de esto de la Unión Europea bastante tiempo. Por cierto, personaje que tuvo en su día la osadía, cuando era la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de decir que en Cuba había una democracia. Había una democracia con un solo partido, pero efectivamente pues había una democracia, lo cual provocó, como ustedes pueden imaginarse, el escándalo de no poca gente. Bueno, pues la señora Mogherini está implicada en un caso de corrupción. También junto a ella fue arrestado Stefano Sannino, que en su día fue el secretario general de esta oficina cuando era Borrell el que se ocupaba de ello y que actualmente es un alto cargo de la Comisión Europea. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues aquí parece que hay una sospecha bastante sólida de delitos como el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses, la violación del secreto profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello relacionado con la Academia Diplomática de la Unión Europea. Finalmente, aquí se ha puesto en libertad, pero con cargos a todos, empezando por la señora Federica Mogherini. Pero de nuevo, aquí empieza a aparecer algo verdaderamente tremendo, y es el hecho de que la Unión Europea es tremendamente corrupta, está dirigida en términos generales, con alguna honrosísima excepción, por personas que tienen como ideología el nihilismo, es decir, la nada, es decir, cómo trepar políticamente, es decir, cómo llenarse cada vez más los bolsillos, y que por supuesto pues aceptan sobornos, se dedican al fraude, revelan secretos, en fin, una línea de corrupción terrible, que va por lo menos de la Federica hasta la actual Calla. Cacacalas la llaman algunos, malévolos, sin duda, malicioso. Y, por supuesto, pasa por Borrell. Esto es difícil de negar. Y, de hecho, en la Unión Europea, cada lunes y cada martes, estalla un escándalo de corrupción que tiene que ver precisamente con las instituciones de la Unión Europea, y no es sorprendente. Y lo malo del asunto no solo es que haya corrupción, es que además esa corrupción va encaminada a que finalmente la Unión Europea se vea en situaciones de extrema peligrosidad y desde luego en detrimento de la vida de sus ciudadanos. Pero de eso hasta les vamos a hablar en la próxima noticia. Y helados, aunque no sorprendidos, nos quedamos ayer por la tarde cuando supimos que la exalta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, había sido detenida, aunque ya ha quedado en libertad este miércoles con cargos, ha sido esta madrugada, tras ser arrestada en el marco de varios delitos de fraude y corrupción contra la contratación pública. Fue detenida en Bélgica. La actual rectora del Colegio de Europa de Brujas, de 52 años, pasó varias horas declarando ante un juez de instrucción junto a otros 2 implicados también detenidos, pero los 3 fueron excarcelados hace unas horas al no apreciarse riesgo de fuga, según ha confirmado ya la Fiscalía Europea, la EPO. Mogherini, que fue quien dirigió la diplomacia europea entre 2014 y 2019 bajo el mandato de Jean-Claude Juncker, fue arrestada junto a Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE, y atención durante la etapa de Josep Borrell como alto representante. También fue detenido un tercer alto cargo del Colegio de Europa, cuya identidad en cambio no conocemos, no ha sido revelada. Sannino es actual director de la Comisión Europea para Oriente Medio y Norte de África y trabajó previamente bajo las órdenes de Mogherini en el Ministerio Italiano de Exteriores. La operación fue orquestada por la Policía Judicial belga a instancias de la EPO, la Fiscalía Europea, incluyó registros domiciliarios en las viviendas de los sospechosos, así como en las sedes del SEAE en Bruselas y del Colegio de Europa en Brujas. Las autoridades europeas investigan un presunto amaño en la adjudicación de fondos comunitarios para la creación de esa Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de 9 meses de formación para jóvenes diplomáticos de los 27 Estados miembros que se impartió entre 2021 y 2022.
2022. Los cargos imputados son graves, son fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Según la EPO, existen fuertes indicios de que durante el proceso de licitación lanzado bajo el mandato de Josep Borrell se vulneraron las normas de competencia leal al filtrar información confidencial sobre los criterios de selección a representantes del Colegio de Europa. Esto habría provocado que la institución presidida por Mogherini desde 2020 anticipara su victoria en el concurso y obtuviera la gestión del programa, financiado íntegramente con dinero público europeo. El caso ha sacudido los cimientos de la burocracia comunitaria, que recuerda escándalos previos como el Qatargate, en el que Mogherini ya fue vinculada periféricamente por su papel en el Parlamento Europeo. Ni el Colegio de Europa ni la Comisión han emitido comentarios oficiales, se han limitado a afirmar su plena cooperación con la justicia. La investigación sigue abierta y el juez tiene ahora 48 horas para decidir sobre posibles medidas cautelares adicionales. Fuentes del caso advierten que no se descartan más detenciones en los próximos días, en un momento en que la Unión Europea, bajo la presidencia de Kaja Kallas como nueva alta representante, busca reforzar su credibilidad ante las crecientes acusaciones de opacidad en la gestión de fondos. En fin, lo de la Unión Europea es un escándalo tras otro y luego además se han fijado que nunca quedan solucionados. Les decía antes que íbamos a hablarles en la próxima noticia, en esta última noticia del boletín de hoy, de cómo los dirigentes de la Unión Europea evidentemente siguen en su inmensa mayoría una ideología de carácter nihilista, es decir, no tienen ideología nada más que su posición social y el dinero que consiguen amartillar, y que eso tiene unas consecuencias sobre los ciudadanos de la Unión Europea nefastas, pero que todavía pueden ser peores. ¿Cuál es la última prueba de esto? Bueno, pues que efectivamente la Unión Europea lleva tiempo preparándose para atacar a Rusia y además cada vez se filtran más noticias al respecto. Esto al final acaba provocando una respuesta. Y claro, Putin ya ha dicho, no queremos ir a la guerra con Europa, pero si Europa la comienza, estamos totalmente preparados. Dentro de la prensa de la Unión Europea, que vamos, es la cosa más corrompida y prostituida de la prensa mundial, incluso bastante más que la de Estados Unidos, no digamos ya otros países, para aquellos que les cueste creerlo, pues evidentemente aquí Putin está amenazando con llevar a Europa a la guerra, está diciendo todo lo contrario, que Rusia no quiere ir a la guerra con Europa, pero que eso sí, si evidentemente la Unión Europea decide ir a la guerra con Rusia, no les va a pillar cruzados de brazos, ni les va a pillar en absoluto desprevenidos. Porque quien en estos momentos está impidiendo que acabe la guerra de Ucrania no es Rusia, no es la Casa Blanca, no digamos ya China, son Zelensky y toda su corte de corruptos y la Unión Europea. Y esta es la tristísima realidad, no hay más vuelta de hoja en ese sentido. No es que Putin no esté dispuesto a que la Unión Europea se siente a la mesa de negociaciones, está dispuestísimo, pero desde luego solo si se aceptan la realidad sobre el terreno. Es decir, si pretenden que después de todo esto vamos a volver a las posiciones de inicio, no saben lo que dicen. Y no solamente eso, es que Rusia se está planteando en estos momentos la posibilidad de aislar a Ucrania en el Mar Muerto, porque Ucrania está atacando a buques y a petroleros. Y dado que Kupiansk ya está prácticamente bajo control ruso, pues aquí en un momento determinado se puede aislar a Ucrania en el Mar Negro. Quien ahora se dirige a ustedes cree que habría que aislar a Ucrania en el Mar Negro. Es más, cree que habría que aislar a Ucrania. Eso es una desgracia para el continente europeo y es una desgracia para Europa. Y lo va a seguir siendo mientras no sea nada más que el lugar donde se lava el dinero de la delincuencia internacional, donde se trafica con niños, donde se trafica con órganos humanos, donde se lava el inmenso dinero de la corrupción europea y norteamericana, y donde realmente las castas dominantes, los nacionalistas ucranianos, son corruptos hasta la médula. Y mientras exista esa situación, que es un enorme peligro, evidentemente, claro que hay que aislar a Ucrania.
Quien ahora se dirige a ustedes no piensa que haya que adoptar medidas de sanción económicas contra Ucrania, pero fundamentalmente porque no cree que las medidas de sanción económica sirvan para nada en absoluto, salvo para hacer muchísimo daño a la población civil. Y quien no se lo crea, que mire a Cuba. Las medidas de sanción económica contra Cuba no han servido en absoluto para derribar a la dictadura de La Habana. En absoluto. Bueno, pues sigan ustedes por ese camino. La dictadura lleva casi 70 años y lo mismo se tira otros 70 años en Cuba porque se empeña la gente en repetir medidas y acciones que no han funcionado. Y es algo verdaderamente sorprendente. Sorprendente que se piense que con la repetición de los errores va a salir algo en claro. Suponemos que hay gente que a lo mejor en los años 60 pensaba que con las medidas de sanción económicas contra Cuba la población se sublevaría y caería el régimen. Bueno, pues a lo mejor eso en los años 60 todavía se podía creer, pero que a estas alturas se espere eso es ridículo, lamentablemente ridículo. Y lo único que se ha conseguido durante décadas es que sufra la población civil, como pasó en Irak y como ha pasado en otros sitios. Y se subleva a la población civil, pues es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Y en Ucrania sucede lo mismo. Y quien ahora se dirige a ustedes, pues cree que no habría que adoptar medidas de sanción económica contra Ucrania, a pesar de que nos ha robado a los ciudadanos americanos y a los ciudadanos europeos centenares de miles de millones de dólares. Pero sí cree que efectivamente, mientras no cambie la situación, habría que aislar a Ucrania. Y aislarla del Mar Negro sería una bendición para la comunidad internacional, empezando por Europa. Otra cosa es que la casta de dirigentes políticos de Europa esté en otras cosas. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha lanzado un mensaje contundente a Europa, bueno, a la Unión Europea más bien, porque Putin también forma parte de Europa, mientras recibe en Moscú al enviado especial de Donald Trump, a Steve Witkoff, para avanzar en ese posible plan de paz con Ucrania. Dice, no tenemos ninguna intención de ir a la guerra con Europa, es lo que afirmaba Putin, pero añadía sin titubear, si Europa lo quiere y la empieza, estamos preparados. Con estas palabras, el líder ruso ha querido dejar claro que Moscú no busca ningún conflicto directo con el continente europeo, por más que se empeñen en decir que sí los burócratas de la Unión Europea, pero que tampoco lo teme. Al mismo tiempo ha acusado a los países europeos de estar obstaculizando deliberadamente los esfuerzos de la nueva administración estadounidense para lograr un alto el fuego en Ucrania. Según Putin, a Europa le ofende haber quedado al margen de las negociaciones actuales entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, insiste en que nadie los excluyó. Dice que fueron ellos mismos quienes se apartaron. Decía literalmente, durante un tiempo mantuvimos contacto estrecho, pero lo cortaron de golpe. Se negaron a participar y ahora intentan bloquear el proceso que impulsa Trump. El presidente ruso fue aún más duro. Aseguró que los líderes europeos no tienen una agenda de paz y que están del lado de la guerra. A su juicio, todas las modificaciones y exigencias que plantean a la propuesta estadounidense tienen un único objetivo, hacer fracasar las conversaciones. Decía Putin también. Literalmente saben perfectamente que plantean condiciones absolutamente inaceptables para Rusia, así luego pueden culparnos a nosotros del colapso del proceso. Esto es lo que denunciaba Putin, que cree que Europa aún vive en la ilusión de poder infligir una derrota estratégica a Rusia, una idea que, según él, pertenece al pasado desde hace tiempo. Confundieron sus ilusiones con la realidad. Dice, aún así, deja la puerta abierta. Dice que está dispuesto a que los europeos regresen a la mesa de negociación, pero solo si aceptan la situación real sobre el terreno, es decir, las ganancias territoriales y militares rusas. En otro orden de cosas, Putin ha advertido sobre los recientes ataques ucranianos contra buques rusos y petroleros en el Mar Negro. Ha calificado estas acciones de piratería y ha anunciado que Moscú está estudiando medidas de respuesta que podrían incluir aislar completamente a Ucrania del acceso al mar para que esos ataques sean imposibles. Espero que los líderes políticos y militares de Ucrania, decía, y quienes los apoyan reflexionen si realmente les conviene seguir con esta práctica, advertía, reconociendo que estos incidentes han aumentado en los últimos días. Sobre el frente de combate, Putin confirma que la ciudad de Kupiansk, en la región de Kharkov, está
prácticamente bajo control total ruso desde hace casi una semana. Ironizaba sobre la reacción de Kiev, decía: parece que los dirigentes ucranianos están ocupados en otras cosas y no en lo que pasa en el campo de batalla en relación a los casos de corrupción que han sacudido al ejecutivo de Zelensky. Decía con sorna: viven en otro planeta, pasan el tiempo pidiendo dinero constantemente y ya no les queda para ocuparse ni de la economía ni mucho menos del frente. En resumen, mientras negocia con Estados Unidos un posible acuerdo de paz, Putin envía a Europa un doble mensaje: no busca la guerra, pero está listo si la provocan, y acusa a los líderes europeos de preferir prolongar el conflicto antes que aceptar una realidad que, según él, ya cambió irreversiblemente sobre el terreno. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Nos vemos y oímos ya mañana jueves, si Dios quiere. Feliz noche a todos. Hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la actualidad económica mundial. Y después, como todos los miércoles, ya saben ustedes que tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado en La Voz a la salud. Primero estará con nosotros Elena Kaliníkova. Nos va a hablar de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos echará una mano será don Miguel Ángel Alcázar. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.